avanzado eso, nosotros hemos avanzado mucho más profundamente, nos dice cómo hacer un diagrama de red de datos y telefonía, o cómo se hace un diagrama para sistemas de llamadas de enfermería, y nos da algunos criterios de cálculo, ¿no? Para, por ejemplo, eh, ductos, conductores, la protección. También habla un poquito de lo que son los pararrayos, y en la parte de comunicaciones, digamos, esta norma nos da nos habla un poquito de lo que es el cableado estructurado. Entonces nos dice cómo debemos, qué tipo de cable debemos utilizar. Por ejemplo, utilizamos el cable pareado, el cable UTP, o podemos utilizar un cable FTP cuando no queremos que haya interferencia con nuestras líneas, o utilizamos los cables FO, que son los cables de fibra óptica en los alimentadores de las empresas distribuidoras de comunicaciones para las fábricas. Entonces usamos la fibra óptica monomodo o multimodo, y también nos habla de lo que son los conectores RJ45, los racks, los gabinetes, cómo debemos ordenar un gabinete. Entonces tenemos unas recomendaciones en lo que es para realizar la visualización de los proyectos eléctricos, ¿no? Cuando hace uno un proyecto, ese proyecto va al Colegio de Ingenieros, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, o va a lo que es el Colegio de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, la CIEE. Entonces, ya tenemos nosotros un respaldo, ¿no? Hacemos cumpliendo la norma NB 777 nuestros proyectos, y nos respalda el colegio o la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Pero además tenemos otro tipo de leyes, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, la Ley General del Trabajo, que si bien no tiene disposiciones de carácter técnico, pero nos da las relaciones obrero-patronales. Tenemos normas técnicas de seguridad, por ejemplo, para la iluminación ocupacional. Nos dice en un determinado ambiente qué nivel de iluminación uno necesita. Pese que en la norma NB 777, en el anexo, tenemos ya una recomendación para la iluminación, ¿no? O la norma NB 510-02, que se ha publicado en el 2012, nos da condiciones mínimas de niveles de iluminación en lugares de trabajo. O hay también existen alguna normativa, normas de las municipalidades. Cuando nosotros hacemos proyectos, ¿no ve? Hacemos el proyecto para el Alto, para La Paz, para la Ciudad de La Paz, podemos hacer para Oruro, para Trinidad, para Santa Cruz. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos colocar una cometida subterránea desde el poste de la compañía a nuestro medidor, si el cable es un cable grueso, no dejan colocar aéreo, hay que colocar subterráneo. Y para colocar subterráneo hay que cruzar muchas veces las calles, romper las aceras, entonces hay que cumplir una normativa municipal. Nosotros tenemos que cumplir las normativas de las municipalidades locales. Si yo hago un trabajo para Potosí, entonces tengo que cumplir nomás la normativa que me da la de Potosí para hacer mis canalizaciones, para colocar mis cables, etcétera, ¿no? Y también hay que conocer los reglamentos de las compañías proveedoras de energía. Esos son para nosotros reglamentos. Para los que trabajan en estas empresas son normas. Por ejemplo, De La Paz tiene su propia normativa para baja tensión, para media tensión, para puestos de transformación. Entonces ellos cumplen ese tipo de normativa y nosotros debemos conocer esa normativa para poder hacer nuestros trabajos de instalación eléctrica. Les comentaba hace tiempo, por ejemplo, de que, por ejemplo, en Santa Cruz, los tableros generales de medición, los tableros multimedidores, que tienen varios medidores, llevan el térmico principal en la parte de abajo. En cambio, en La Paz, el térmico principal lleva en la parte de arriba. Entonces, si uno trata de colocar un tablero hecho en La Paz con su térmico arriba en Ciudad de Santa Cruz, no le van a aceptar la compañía, y tampoco le van a aceptar en La Paz si el térmico principal se encuentra en la parte inferior, ¿no? Entonces son temas discutibles. En Santa Cruz dice, mira, lo que pasa es que si ocurre un accidente yo tengo que fácilmente
abrir el térmico principal. Entonces, si está en la parte de abajo, es pues mucho mejor. En cambio, en La Paz nosotros lo tenemos en la parte superior, ¿no? Entonces, siempre deberíamos cumplir los reglamentos de la compañía proveedora de energía. Además, debemos cumplir las recomendaciones de las cooperativas de teléfonos y las empresas de comunicaciones. Si uno va a hacer un proyecto donde pues va a utilizar varias empresas de comunicaciones, entonces tiene que comunicarse, tiene que entrar de acuerdo cómo va a ser la acometida que nos van a dar ellos. Será Wi-Fi, pues será un cable de fibra óptica, lo que se llama el backbone, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer nuestra distribución en nuestra planta, en nuestra industria? Entonces uno tiene que tener esa normativa. Por ejemplo, la cooperativa de teléfonos de La Paz, que es Cotel, y tiene un manual donde da dimensiones para las cajas de borneras, donde ellos ingresan con su cable multipar. Entonces, inclusive nos recomiendan dónde debemos instalar esas cajas, cómo debemos entrar del poste de Cotel, ¿sí? A la caja principal, al principal que nosotros tenemos para telefonía. Y de ahí nosotros repartimos a las diferentes áreas, ¿no? Pero también tenemos nosotros que ver lo que son la normativa para el cableado estructurado de la red de datos. Normalmente en una industria ahora se utiliza lo que se llama el cableado estructurado. O sea, por una sola bandeja, por una sola tubería, se lleva tanto la parte de comunicaciones como la parte de seguridad y todo va bien ordenado. Entonces, hay que hacer el cableado estructurado y obviamente que hay que nomás recurrir a las normas EIA y la TIA, ¿no? Y cumplir esa normativa de tal forma que uno tiene buenas, garantiza las comunicaciones, el automatismo, la seguridad de una empresa, además que es ordenado. Cuando uno va a hacer una instalación eléctrica, en una fábrica, deja, por ejemplo, una escalerilla, ¿sí? Para la red de energía, separada 10 centímetros o 20 centímetros por problemas de inducción, deja otra escalerilla para la red de comunicaciones, para que todo sea bien ordenado, ¿no? Entonces, no se mezcla, no se mezcla energía con comunicaciones. Entonces, uno tiene que considerar lo que sería el cableado estructurado. Además, hay normas, la CENELEC de comunicaciones para autómatas programables, existe la IEEE para redes LAN, o bueno, hay para instalaciones no cubiertas por para las instalaciones que no consideremos en las anteriores, podemos recurrir al NEC. El NEC es el Código Eléctrico Norteamericano, que está bajo las normas NFPA, pero el NEC no es una norma, es un código, nos dice cómo vamos a instalar, no es una normativa. Ellos tienen otro tipo de normas, los norteamericanos, o podemos recurrir, por ejemplo, a las normas DIN, ¿no? De todas maneras, en el mercado local, en los últimos años ha entrado mucho equipo europeo. Tenemos, por ejemplo, los disjuntores Siemens, han entrado la ABB, etcétera, que son norteamericanos. Entonces, nosotros tenemos que aplicar la normativa, esos son, perdón, europeos, no, aplicamos normativa europea para realizar ese tipo de instalaciones, ¿no? O también muchas empresas europeas producen productos de protección, por ejemplo, disyuntores termomagnéticos en América Latina. Y hay países que tienen sus propias normas, ¿no? Por ejemplo, la Argentina tiene las normas IRAM, y ahí se fabrican los interruptores de la marca Sika, o tenemos también las normas NB, que son las brasileras. Entonces, uno tiene que recurrir y trabajar siempre con una normativa. Uno cuando hace instalaciones eléctricas, pues tiene que basarse en una norma. La norma nos va a proteger a nosotros y nos va a hacer bien las cosas. No podemos hacer dibujo libre, ¿no? Bien, entonces, ustedes lean nuestra norma NB 777, que
Ahí van a tener información para poder realizar instalaciones eléctricas. Si necesitan más, entonces recurran, por ejemplo, al código eléctrico norteamericano. Al final, por alguna razón, los norteamericanos tienen su fuerza aérea espacial, ¿no? Entonces ellos están bastante avanzados en lo que es la normativa o recurran a normas europeas. Muy bien. Entonces, si ustedes alguna vez, o bueno, seguro que van a hacer instalaciones de tipo industrial, cuando tengan que realizar un proyecto, entonces consideren algunos aspectos en el diseño. Y estos aspectos hay que considerarlos antes de realizar, ¿no ve? El proyecto de tipo industrial. Ustedes tienen que saber que los proyectos de tipo industrial no son esquemas únicos y cada industria es muy específica, ¿no ve? Entonces, de todas maneras, hay que seguir estas recomendaciones que nos van a permitir salvar la vida a las personas, a los equipos, proteger a nuestros equipos. Entonces, nosotros debemos dar lo que es seguridad. Seguridad primero a las personas y después a los equipos. Eh, entonces, nosotros tendríamos que instalar, ver cómo vamos a instalar nuestros equipos, ¿no ve? Cumpliendo una normativa. Por ejemplo, tendríamos que evitar eh, contactos de paso, contactos físicos con cables, no instalar cables desnudos, donde hay gente, hay que cuidar a los chicos, hay que cuidar al personal que trabaja en una industria. Entonces, debemos siempre dar seguridad a las personas. Y hay equipo que permite hacer eso, ¿no? Y además debemos proteger a nuestros equipos contra golpes mecánicos. Entonces tenemos que cumplir la norma IK, debemos dar un determinado grado de protección de IP. Además, debemos proteger a los equipos contra sobretensiones, contra sobrecorrientes y contra sobrecargas. Para eso vamos a utilizar un equipo especializada, ¿no? Tanto en baja tensión como en media tensión. El problema es que tenemos que siempre dar seguridad a las personas. Siempre tenemos que quitar el riesgo, ¿no? O más bien el accidente. Bien, y también otra consideración que uno tiene que hacer en el diseño de un proyecto es la confiabilidad. Yo tengo que estar seguro, perdón, yo tengo que estar seguro que mi planta no se va a parar por culpa del sistema eléctrico. Si yo tengo, por ejemplo, un centro de procesamiento de datos, un CPD, que me maneja toda la industria, ese centro tiene que estar lo más confiable. No puedo cortar la energía eléctrica a ese centro. Entonces, va a trabajar las 24 horas, 365 días al año. Para eso, pues utilizaré un sistema de energía normal de la compañía, o tal vez voy a emplear un grupo electrógeno que me va a permitir dar energía de emergencia, o tal vez voy a utilizar UPS, de tal manera que yo tenga, aparte de emergencia, voy a tener el respaldo. Y nunca se va a cortar las comunicaciones, las redes de seguridad. Por ejemplo, en una planta industrial no puede, cortarse todo el sistema de vigilancia, ¿no ves? Si cae la red de energía normal, no puede ser que las cámaras de televisión pues no funcionen. Entonces hay que prever equipos de emergencia, ¿no? No es como en el caso de la ciudad del Alto en La Ceja, ¿no? Se corta la energía, se cortaron las cámaras y nadie recibe nada. No, no puede ser. En una industria hay que ver, hay que ir, nosotros tenemos cámaras de seguridad y bueno, tiene que funcionar las 24 horas del día, los 365 días al año. Por lo tanto, el sistema tiene que ser confiable en el servicio.
Pero no solamente es en seguridad, sino en la parte de producción. Si tenemos una planta que está produciendo y se corta la energía normal, inmediatamente tiene que entrar una energía de emergencia, un grupo de electrógeno o algo así, de tal manera que continúe el proceso productivo. Si no, todos los insumos que está haciendo esa planta pues se pueden arruinar, ¿no? Entonces trae problemas de tipo económico. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un diseño técnico económico. Hay que balancear la parte técnica y la parte económica para tener un costo de la instalación eléctrica. Cuando los costos son elevados en los proyectos no se realizan. Entonces, ahí está el criterio técnico económico que uno debe tener. Por otra parte, sí, uno cuando hace un sistema eléctrico, tiene que hacer lo más simple posible. Ustedes saben que lo complicado está compuesto de cosas simples. Entonces uno tiene que buscar hacer la simplicidad, de tal manera que cuando haya una falla y cuestiones así en el sistema eléctrico, uno fácilmente va a poder solucionar. Si uno hace un sistema complejo, pues lo que hacemos prácticamente es de que demoramos para la reparación cuando hay falla y eso arruina el proceso productivo. Entonces, todos nuestros sistemas tienen que ser lo más simples posible, ¿no? O sea, operar de una manera muy sencilla, seguramente con un manual de operaciones. Además, tiene que haber una facilidad en el mantenimiento, tiene que haber una factibilidad de mantenimiento. Cuando uno va a hacer el mantenimiento, por ejemplo, de un motor eléctrico, hay que ver que el motor, por ejemplo, las borneras del motor se encuentren a la vista y no cerca de la pared, de tal manera que uno ve las bornes con espejo. Entonces, esas cuestiones no hay que hacer, hay que buscar que sean muy fáciles. Nuestros mismos tableros eléctricos que coloquemos en la industria, pues en la apertura de sus puertas, tienen que ser muy sencillas y tienen que ser ergonómicos, ¿no? La puerta del tablero, cuando se abra, tiene que tener un espacio de 1 metro en la parte de atrás o 60 centímetros mínimo para que el operario pueda entrar a trabajar. No puede ser que sea muy incómodo. No puede ser que coloquemos un tablero, por ejemplo, en un corredor y nadie va a ingresar ahí, o coloquemos un tablero dentro de un chat. Entonces tenemos problemas, no hay factibilidad de mantenimiento. Además, cuando uno hace el desarrollo de un sistema, siempre tiene que pensar en el futuro, ¿sí? Las empresas en la parte industrial siempre van a tender a crecer. Entonces, en nuestros diseños nosotros tenemos que considerar un crecimiento de esas empresas. Nunca hay que hacer, por ejemplo, diseñar un tablero en un diagrama unifilar que tenga el número de térmicos cabalito para lo que está en el momento de la inauguración. Siempre hay que dejar un espacio de reserva. Se deja, por ejemplo, en los tableros el 30% de reserva. Si uno tiene, por ejemplo, 12 térmicos, hay que dejar 3 espacios huecos, 30%. Bueno, si es 9 térmicos, el 30% ha de ser 3 espacios huecos para futuras ampliaciones, ¿no? O nosotros ya tenemos ese criterio cuando calculamos alimentadores para motores. Hemos visto que los alimentadores para motores los sobredimensionamos en 125%, ¿no? Entonces ya están aplicando nuestro crecimiento futuro del sistema. Lo mismo en los ductos y en los cableductos. Los ductos, de los ductos se utiliza solamente el 40% y se deja el 60% para la ventilación. Y en los cableductos, sí, tipo por ejemplo escalerilla que pueden tener tapa o no tener tapa, o pueden ser molduras, siempre hay que dejar espacios de reserva para un crecimiento futuro del sistema. Y nunca hay que olvidarse de la normativa local. Uno siempre tiene que estar muy relacionado con conocer bien la normativa local, ¿no? Bien, además, cuando uno va a realizar un trabajo, ¿no ve?
tenemos nosotros que basarnos justamente en los planos que nos ha de dar el arquitecto. Entonces, en estos, nosotros tenemos que recabar planos de planta. En los planos de planta nosotros vamos a cubrir nuestras necesidades de carga y vamos a solicitarle al arquitecto, al ingeniero industrial responsable de que está planificando la planta, que nos dé las potencias de los motores, qué tipos de motores, dónde están ubicados los motores, sistemas de aire acondicionado, sistemas de ventilación, todos los sistemas que utiliza una planta, ¿no? Entonces, solicitamos los planos y en esos planos tienen que colocarnos todas las potencias. Nosotros no podemos inventarnos potencias. Si, por ejemplo, hay un ingeniero sanitario que está colocando un sistema de bombeo para la parte de agua, pues nosotros tenemos que decirle, mira, ¿dónde vas a ubicar tu sala de bombas y qué potencias tienen tus bombas? Entonces el ingeniero sanitario les va a decir, mira, yo voy a colocar en el sótano las bombas y pues serán aguas sencillas o serán otro tipo de aguas. Entonces ellos nos van a dar toda la información. Si vamos a colocar un sistema de aire acondicionado o un sistema de calefacción, entonces el ingeniero termomecánico es el que tiene que darles toda la información. Es decir, yo voy a colocar fan coils por aquí, yo voy a colocar sistemas split por este otro lado, pues voy a colocar un sistema grande que permita hacer la distribución de la calefacción para toda la planta. Entonces uno tiene que tener toda esa información, ¿no? Y recabar información del propietario, del ingeniero responsable y de todos los otros ingenieros que están trabajando en el proyecto. Entonces, al arquitecto hay que decirle, mire, deme el plano de planta, ¿sí? Y aquí hay un problema. El arquitecto le da un plano de planta y los arquitectos tienden a cambiar. Entonces, muchas veces no nos dan el plano final. Entonces, hay que tratar de que nos den el plano final, porque si no, el trabajo nunca se acaba. Ese es un lío de los arquitectos. Y otro problema que tienen es de que los arquitectos a veces no prevén sí, lo que son las salas de máquinas, no prevén lo que son las salas para comunicaciones, dónde van a ubicar los puestos de transformación, qué dimensiones van a tener los puestos de transformación. Entonces, uno tiene que estar en contacto con el arquitecto y decirle, mira, vas a utilizar tú, si vas a usar un solo transformador, una cámara de 5 por 3 por 370 y las características de las construcciones son estas, ¿no? Y vas a hacer islas para colocar nuestros transformadores, vas a colocar rejillas, puerta metálica, un sistema que tenga ventilación por convección. Entonces, uno tiene que aportar también en la elaboración del plano eléctrico, el plano arquitectónico, darle las dimensiones para las cámaras que uno va a utilizar, tanto para el ingreso como para cámaras de paso dentro de una instalación, por ejemplo, subterránea. Y además a los arquitectos hay que pedirles los planos de detalle. Por ejemplo, si nosotros vamos a instalar puentes grúa, pues si yo no tengo mi plano de detalle, seguro que le voy a poner luminarias en la parte superior. Y cuando viene el puente grúa, ¿qué va a pasar con mis luminarias? No me sirve para nada. Entonces, por eso es que hay que pedir plano de detalle, de decir, mira, vas a colocar un puente grúa, muy bien. ¿Por dónde suben los cables? ¿Por dónde bajan los cables? Entonces, uno planifica, va organizándose de tal manera y coordina de tal manera de que el proyecto sufra lo menos posible en obra, cuando se construya modificaciones, ¿no? Entonces se va a cumplir el plano que uno hace. Y tiene que coordinar también mucho con la parte de calefacción para llevar los ductos. Los ductos normalmente se llevan por los corredores en sí, en el entretecho de los corredores, cuando hay cielo falso suspendido. Entonces hay que coordinar con el ingeniero termodinámico o termomecánico desde el principio. Decir, mira, tus ductos de calefacción que vayan por la derecha, los ductos de electricidad van a ir por la izquierda y también los ductos de datos separados tal distancia. Y de tal manera que no nos crucemos, ¿sí?
seguramente va a haber algún determinado cruce por ahí, entonces nosotros les vamos a exigir que nos hagan un aislamiento o que haya una determinada separación. Entonces los proyectos tienen que trabajarse en grupo, tenemos que aprender a trabajar en grupo, coordinar todos y así salen mucho mejor nuestros proyectos, ¿no? Porque si no hacemos eso, entonces nos va a llevar nomás a problemas de costos en la instalación. Si yo no yo planifico a dibujo libre las cosas, el termomecánico hace su dibujo libre, cuando estemos en obra vamos a tener problemas. El que llega primero va a hacer y el otro va a renegar. Entonces, para evitar todo eso, somos gente civilizada, entonces para evitar todos esos problemas, planificamos bien, pues trabajamos con un cronograma en obra y eh, realizamos bien un trabajo, ¿no? No se olviden que cualquier falla que nosotros cometamos va a haber siempre costos de tipo económico, ¿sí? También podemos tener costos de tipo ecológico que hay que pensarlos desde un principio, ¿no? No podemos contaminar nuestro medio ambiente. No podemos colocar, por ejemplo, el escape de la salida de nuestro grupo electrógeno que caiga en la casa del vecino. Eso no podemos hacer, entonces hay que cuidar todo eso. Bien, y cuando vamos a realizar un sistema eléctrico de tipo industrial, ¿no ve? Siempre debemos pensar que cada proyecto que hagamos es un nuevo reto. Cada proyecto va a tener su único diseño. Por muy especialista que yo sea en proyectos, ¿sí? Cuando me llega un proyecto nuevo, tengo que tratarle como si fuera el único proyecto que voy a hacer. Cada proyecto tiene sus necesidades específicas. No es lo mismo hacer un proyecto para, por ejemplo, una planta eh, de, digamos, de fideos, ¿no ve? Que hacer un proyecto para un sistema donde se trabaja con gas. Entonces, cada proyecto hay que considerar nomás que es único y bueno, hay que encarar de esa manera eh, nuestro proyecto, ¿sí? Y cuando uno realiza el proyecto, pues seguramente va a considerar desde la acometida de la red pública de energía eléctrica, si la acometida será aérea, subterránea, o cómo va a ingresar, colocar las cámaras en la parte exterior, en la parte interior, será una acometida en media tensión o será una acometida en baja tensión. Entonces, hay que pensar cómo va a ir el conductor de acometida. El conductor de acometida es el que va de la red eléctrica de la compañía hasta el puesto de transformación. Entonces, hay que ubicar el puesto de transformación. ¿Dónde va a ir nuestro puesto de transformación? No podemos colocar un puesto de transformación a nuestro criterio. Los puestos de transformación por lo general están cerca de las líneas eléctricas. Muchas veces las compañías no quieren hacer extensión de red. Si mi puesto de transformación está muy lejos, pues vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, cerca a donde pasa la media tensión, ahí hay que ubicar nuestro puesto de transformación, pero también tiene que estar de acuerdo con nuestra instalación en nuestro centro de carga. No vaya a ser que el puesto de transformación esté muy lejos de nuestra industria, entonces tampoco vamos a permitir eso, ¿no? Para eso estamos nosotros. Una vez que colocamos nuestro puesto de transformación, pues podemos hacer una medición en media tensión o en baja tensión. Si el transformador sobrepasa los 500 kVA, las compañías nos obligan a que se haga la medición en media tensión. Por lo tanto, tenemos o también se llama centro de control de centro, control industrial, uno va ubicando los tableros que van a tener a determinadas máquinas según bloques y siempre coordinando con el ingeniero industrial, ¿no? Con quien ha diseñado y el que nos ha dado el layout. Luego tenemos que ver el ruteo de nuestros conductores, desde los alimentadores hasta el último circuito.
Entonces uno hace un ruteo por dónde va a ir nuestra canalización, por dónde va a ir nuestras escalerías, si va a ser una instalación en el entretecho, o por dónde van nuestros ductos subterráneos. Entonces, los arquitectos a nosotros tienen que darnos los planos de fundaciones. Cuando nos dan los planos de fundaciones, nosotros vemos el ruteo de tal manera que no vamos a chocar con las fundaciones. Además, vamos a colocar adecuadamente nuestros sistemas de tierra, ¿no? Tenemos que tener el espacio suficiente para hacer nuestros sistemas de tierra. Seguramente en una instalación industrial vamos a tener un sistema de tierra para el grupo electrógeno, un sistema de tierra para el pararrayos, vamos a tener un sistema de tierra para la energía normal, para la energía o para el centro de comunicaciones, para su centro de procesamiento de datos. O si nos piden para algún equipo especial, ¿no ve? Algún sistema de tierra. Entonces, pues tenemos que estar preparados para todo eso, ¿no? Una vez que hacemos toda la parte de tableros, vemos el ruteo de nuestros conductores, vemos dónde van a estar los sistemas de tierra, pues ahora vemos lo que son los circuitos y desde dónde van a ser alimentados. Es normal que vamos a tener circuitos de iluminación de energía normal, circuitos de iluminación de energía de emergencia y o señalización. En las plantas